No, gracias. Hoy es el lunes 4 de abril. Bien, siguen ingresando algunos compañeros. El contenido para hoy se refiere al idealismo alemán. Idealismo alemán, ahí está. Bien. El texto de la clase y también la diapositiva de la clase. Bien. Aquí ya abarca el idealismo y el materialismo, pero nosotros vamos a desarrollar solamente idealismo hoy. ¿Qué significa idealismo? Idealismo es la corriente filosófica que sostiene justamente la existencia de las ideas como lo único verdadero, sinónimo del inmaterialismo. Lo material, lo práctico. Lo ideal, lo espiritual, podemos decir. Para los idealistas solamente existe la idea. Por el contrario, para los materialistas solamente existe la materia. Representantes tenemos a Immanuel Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Hay otros. Bien, nosotros vamos a ver ahora el pensamiento de Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en Königsberg, Prusia, en esa época, el 22 de abril de 1724, y falleció en la misma ciudad, nunca salió de su ciudad, el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo alemán de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del idealismo alemán. Eso es muy importante saber. El más importante es este señor. Y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. ¿Qué quiere decir esto? Entre todos los filósofos, Kant es uno de los más importantes. Kant, tenemos a Sócrates, Aristóteles, Platón, los más grandes, San Agustín, Descartes y por supuesto Immanuel Kant. Bien, sus principales obras: Crítica a la razón práctica, Crítica al juicio y Crítica a la razón pura. Idealismo trascendental y las condiciones a priori del conocimiento. Habla sobre el conocimiento. El idealismo alemán kantiano trata de ser un punto intermedio entre el pensamiento de los racionalistas y de los empiristas. Un punto intermedio. Bien, yo voy a usar una nota, la nota de siempre. Voy a buscar un poquitito, a ver si está por aquí. No. Notas, nota de las clases. Esta era una nota antigua y seguramente está ahí anotado lo que tiene que ver con Kant. Ya nos va a facilitar mucho. Aquí está Hume y después tenemos a Kant. Ahí está. El pensamiento kantiano. Creo que no se está viendo. Ahí sí, ahora sí. Esta es una imagen que yo había hecho. A ver. Aquí voy a ampliar para que se pueda ver. Después voy a minimizar porque ahí está escrito algo.
Nishimi amo tuya miera. No me gusta que le agrande demasiado. Bueno, voy a ver si se está viendo. Sí, se está viendo. Kant, entonces, trata de ser el punto intermedio entre el racionalismo y el empirismo. Por un lado, los racionalistas, que sostenían las ideas innatas aquí. Y por otro lado, los empiristas, la experiencia, aquí, por este lado. Entonces, dice Kant que necesariamente se requiere eh, dos factores fundamentales para que se dé el conocimiento del hombre. El factor del empirismo y el factor del racionalismo. No hay tabula rasa, o sea, la mente en blanco. Hay algo ya. Y tampoco se sostiene, ¿verdad?, este, las ideas innatas que provienen del exterior, lo que uno va a conocer. Entonces, dos factores imprescindibles. Por un lado, lo que aporta el intelecto, las formas a priori del entendimiento, FAE, formas a priori. ¿Qué significa a priori? Desde antes de la experiencia. Ya hay algo, hay formas. No contenido, pero sí formas. O sea, podemos decir moldes, formas, como se puede decir, ¿verdad?, que el entendimiento aporta. Y son las 12 categorías, que son los 12 tipos de juicios, y la noción de espacio y tiempo. Esto es lo que aporta el intelecto, según Kant. Esta es la parte racionalista. Racionalista. Y por otro lado, tenemos al empirismo, ¿m?, con las intuiciones fenoménicas. Esto es lo que aportan los sentidos, las intuiciones fenoménicas. Esto, por ejemplo, una silla, supuestamente. Él lo llamó intuiciones fenoménicas. O sea, se intuye el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Es todo lo físico que puede ser comprendido o puede ser conocido. Y son las impresiones sensibles, las intuiciones fenoménicas, que provienen del exterior. ¿Qué es el conocimiento entonces? Dice Kant. El conocimiento es la síntesis entre las formas a priori del entendimiento y las intuiciones fenoménicas. Ahí se da justamente el conocimiento. De ahí su pensamiento trascendental, el idealismo trascendental de Kant. ¿Por qué? Porque trasciende al ser. El conocimiento es como que no se da dentro, sino que se da ahí, por ahí nomás. Bien, a esto también se le tiene que agregar lo nouménico. Ven, el fenómeno es esto, lo que se va a conocer, la silla. Si no se tiene un fenómeno de algo, no se puede conocer. Eso lo aprendió de Hume. Hume decía lo mismo. Si no existe una impresión sensible de un ser, no se puede conocer. Kant sigue lo mismo. Sin esto no se puede conocer. Entonces, el fenómeno. Fenómeno es todo lo que aparece entre nosotros. ¿Qué es el noumeno? El noumeno. El noumeno es la cosa en sí, lo incognoscible. Mira, los noumenos son ejemplos, Dios, los valores, los números, la metafísica. Esto no puede llegar a conocerse. ¿Por qué? Porque no tiene una impresión sensible. O sea, los sentidos no pueden comprender, o sea, no pueden conocer, no pueden percibir los noumenos. Esto es lo que se excluye al conocimiento, porque no se tiene intuiciones fenoménicas de estos seres para que pueda acceder al conocimiento. Bien, lo que decía, ¿verdad? Está bien. Volvamos a nuestra diapositiva y vamos a repetir algunas cositas, ya con términos propios, un poquitito más específicos. El idealismo trascendental y las condiciones a priori del conocimiento. El idealismo trascendental establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. Lo primero, que es externo al sujeto, las intuiciones fenoménicas. Lo dado o principio material,
es decir, un objeto de conocimiento. El segundo, propio del sujeto, lo opuesto, o principio formal, que no es más que el sujeto mismo que conoce las formas a priori del entendimiento, que son las 12 categorías y la noción de espacio y tiempo. Con respecto al segundo, Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce. Y repite nuevamente el concepto de conocimiento para Kant. Dice Kant, es la síntesis de las formas a priori del entendimiento, que son las 12 categorías, los 12 tipos de juicios, y las nociones de espacio y tiempo. Y las intuiciones fenoménicas que vienen del exterior. Las formas a priori del entendimiento son lo puesto por el sujeto. Las intuiciones fenoménicas son lo dado, lo que explicaba. El noumeno es la cosa en sí, lo inconocible. ¿Por qué no se puede conocer el noumeno? Porque no existen impresiones sensibles de los mismos. Los números, los valores, Dios. No dice que Dios no exista, no. Solamente dice que no puede ser conocido por la ciencia, ya que no existe un objeto al cual podamos atribuirle como Dios, o los valores, o los números. Bien, los pilares de la filosofía criticista. La estética trascendental, que habla de la parte justamente de la sensibilidad, lo que proviene del exterior, que gracias a esa facultad podemos tener una representación de la realidad, o sea, percibir el mundo, la intuición fenoménica. La lógica trascendental, Kant llama entendimiento a la capacidad que tiene el sujeto de producir espontáneamente estas representaciones en su mente, o la misma receptividad del entendimiento respecto a su capacidad de atender las representaciones. Kant también, en el inicio de la lógica trascendental, hace una diferenciación clave entre su lógica trascendental y la lógica general, apuntando a que esta última obedece al esclarecimiento de la forma en que un sujeto tiene de pensar, es decir, las reglas del pensamiento general. En este sentido, la lógica no arroja nada sobre el contenido del conocimiento, sino que más bien sobre las condiciones en las que conocemos, condiciones que llegan a ser completamente indiferentes al sujeto en sí. Y por último, la analítica trascendental. La analítica consiste en descomponer todo nuestro conocimiento a priori en elementos del conocimiento puro del entendimiento. Se sigue que el entendimiento puro se distingue incluso de la sensibilidad, al ser este el que provee las reglas básicas mediante las cuales un sujeto conoce un objeto determinado de la experiencia. A ver, un poquitito, parece que alguien habló, levantó la mano. Iván. Sí, ¿qué tal? Perfecto. A priori significa independiente de la experiencia. Sin experimentar, ya está ahí. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. El cuadrado tiene cuatro lados. Antes de experimentar, uno ya sabe que el cuadrado tiene cuatro lados. ¿Por qué? Porque cuadrado luego significa cuatro lados. Antes, sí, antes de experimentar ya es sabido, porque es evidente. Otro ejemplo, el círculo redondo. Es, sí. Y a posteriori significa en base a la experiencia. Por eso dice formas a priori del entendimiento. O sea, tenemos en la mente ya antes de experimentar, que no es contenido, pero que son nociones. Por ese lado es un poco racionalista, que ya hay algo en la mente. No puede estar en blanco, dice Kant, como dicen los empiristas. Tabula rasa, no. Ya hay algo. Hay nociones. Las 12 formas de juicios y las nociones de espacio y tiempo ya están dentro. Cuando llega el conocimiento, entonces llega en un momento determinado y en un espacio determinado. O sea, tiempo y espacio. Y, por supuesto, que las 12 categorías.
Eso es a priori, formas a priori del entendimiento. Y por otro lado, la parte empírica de Kant, que dice las intuiciones fenoménicas, o sea, intuir el fenómeno a partir de las impresiones sensibles, que eso viene del exterior, como estaba mostrando yo. Y ya que hicimos ese corte, voy a mostrar nuevamente el dibujito que tengo acá, ahí. Voy a repetir un poquitito. El conocimiento es la síntesis de las formas a priori del entendimiento, las 11 categorías y el espacio-tiempo. Esto es lo que aporta el intelecto. Y lo que aporta el exterior son las intuiciones fenoménicas. Esto se fusiona para que surja el conocimiento. Fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos. Fenómeno, dice. ¿Pero qué significa noumeno? Noumeno significa lo incognoscible, la cosa en sí. Justamente ahí está, debajo de este texto está. Ese diagnóstico. No, no está aquí. Nuestro término noumeno, a ver, poquitito. No, ya no está. Pero el término noumeno se define en nuestra diapositiva. No hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? El noumeno no se puede conocer. ¿Por qué? Porque no existe una impresión sensible de el noumeno, mejor dicho, de esos seres. No hay un fenómeno Dios. Dios no es fenómeno. Dios es noumeno. No es que no exista Dios. Puede que no exista o puede que exista. Pero dice Kant, no, a Dios no lo podemos nomás conocer por medio de la razón, porque no existe una impresión sensible de Dios, ni de los valores, ni de los números, ni de la metafísica. Bien, vuelvo al punto entonces aquí. La analítica trascendental, aquí se explicaba lo que es el noumeno, por aquí está. Ahí está el noumeno, ahí está. Lo estoy mostrando. Ahí está. El noumeno, aquí está. La cosa en sí, lo incognoscible. Las ideas son nouménicas. Nouménicas. Bien, vuelvo al punto donde nos quedamos. Y después está por último la ética kantiana. La ética kantiana que sostiene el imperativo categórico. ¿Qué significa imperativo y categórico? Imperativo categórico, el deber por el deber mismo. Uno debe obrar por el deber mismo, no porque se te exija un castigo o un premio por hacer algo, no. Yo tengo que actuar por el deber mismo, dice Kant. Y tiene tres formulaciones. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal, siempre. Obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Por qué? Porque toda persona es un fin en sí misma. Obra si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines, siempre como un fin. ¿Y qué significan los postulados? Ya que no se podía demostrar los valores, era difícil. Obviamente los valores no existen de forma material. Entonces, ¿qué tuvo que idear Kant? Postularlos. Los postulados, que son afirmaciones indemostrables, pero que por ser necesarias en nuestra vida práctica, entonces los mantenemos tal cual, sin poder demostrar. Dice, los postulados son proposiciones indemostrables. Ejemplo, los valores. Bien, y este ya es el siguiente filósofo que vamos a verlo mañana, a Jorge Federico Hegel. Bien, detengo la grabación.